Bueno, en contrapartida, en las noticias más esperanzadoras, optimistas en relación al combate de la pandemia, hoy día el Instituto de Salud Pública va a evaluar el uso de la vacuna del laboratorio chino Sinovac. De ser aprobada, las primeras dosis llegarían a la próxima semana, lo que podría marcar un punto de inflexión también en el plan de vacunación, porque en este caso, a diferencia de Pfizer, que ha llegado por partidas menores a 100.000 cada una, en este caso estaríamos hablando de la posibilidad de acceder a cerca de 2 millones de dosis de aquí a fines de año. Bueno, queremos hablar del tema, estamos en contacto con el director ejecutivo del ensayo de la vacuna Sinovac acá en Chile, el doctor Pablo González. Gracias por conversar con nosotros, Pablo, muy amable. Hola Sebastián, mucho gusto. Una corrección nomás, 2 millones de dosis antes de final de mes, más que final de año. Perdón, antes de final de mes, sí, me traspapelé con la fecha. Exactamente, antes de que termine enero ya podrían llegar 2 millones de dosis, efectivamente. Pablo, antes de hablar de eso, de las cantidades que podrían llegar y respecto a cuál va a ser el rol en definitiva de la vacuna Sinovac en caso de ser aprobada por el ISP, me gustaría ir a un antecedente bien relevante que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Tiene que ver con los resultados de este desarrollo en Brasil, por ejemplo, y en otras partes donde se analizó. Surgieron algunas lecturas de esos resultados que eran un poco desalentadores quizás, ¿no? Porque decían que la efectividad de la vacuna llegaba solo a un 50%. Luego, en un análisis más detallado, al parecer esa no era la lectura correcta de esos resultados. Cuéntanos, ¿cómo interpretan ustedes eso? Sí, la eficacia de la vacuna de Sinovac, luego del estudio fase 3 en Brasil, da indicaciones o arroja valores de eficacia en distintos rangos de severidad de COVID-19. Y los datos relevantes, los datos valiosos que realmente hay que considerar, son los datos que se refieren a la capacidad de la vacuna de evitar los casos graves de COVID-19 que llevan a hospitalización. Estos son los casos graves y moderados. Y en este caso, la vacuna protegió en un 100% a los individuos ante ese tipo de COVID-19. Perfecto. Luego protegió en un 78% los casos leves a graves, lo cual también es muy favorable porque en fondo está evitando de manera muy significativa la necesidad de atención médica o la necesidad de hospitalización. Y con eso disminuiría dramáticamente las muertes o la carga del sistema de salud público, en fondo llevando a cabo su función como vacuna, que es evitar esos efectos del virus. Claro, el problema en la interpretación que se hizo de esos números es que al parecer algunos entendían que la vacuna puede evitar el contagio y eso no es así. La vacuna lo que hace es disminuir los efectos, ¿no? Así, por el momento no sabemos de todas las vacunas evaluadas, no sabemos si alguna evita el contagio. El parámetro que se está evaluando en la mayoría de los estudios clínicos alrededor del mundo es si es que la vacuna evita los síntomas de la infección, si es que evita COVID-19. No sabemos si evita infección o no. Los análisis que se hacen sobre los voluntarios de los estudios clínicos es si tienen síntomas o no de COVID-19, no si tienen PCR positivo. Y por tanto, ese es un dato que va a seguir al análisis de las vacunas que están siendo evaluadas, porque tiene implicancia en la capacidad de conferir protección de tipo rebaño en la población. Claro. Pablo, ¿y ustedes qué esperan respecto a lo que resuelve el ISP hoy día? Bueno, la verdad lo que determina el ISP, la agencia regulatoria que constituye el ISP es de nivel 4 a la altura de la FDA y de otras agencias regulatorias de mucha relevancia a nivel mundial, y por tanto es una agencia regulatoria a la cual se puede confiar su decisión independiente porque saben muy bien lo que están haciendo y tienen todas las competencias para definir o anunciar cuál es la decisión final respecto a su uso en la población chilena. Sí. Muy positivamente, hace poco hicieron desde el ISP una visita a la planta de Sinovac en China en el mes de diciembre y la evaluación fue sumamente favorable. Se cumplen todos los parámetros de buenas prácticas de manufactura, o por su sigla en inglés GMP. Así que el informe decía que al menos el nivel de calidad están a la altura mundial de una vacuna que podría aplicarse en la población chilena. Sí. Pablo, entonces los análisis que han hecho ustedes de los ensayos de la vacuna acá y los estudios de la vacuna acá en Chile, ¿cuáles son? Bueno, nosotros iniciamos el estudio relativamente recientemente, comparado a otros estudios clínicos con la vacuna de Sinovac en otra parte del mundo. Tenemos resultados preliminares de calidad, de seguridad e inmunogenicidad, todos muy favorables, y han sido entregados al ISP justamente para que esto aporten como antecedente
a los demás antecedentes con los cuales cuenta el ISP para justamente definir si es que se aprueba o no su uso en la población chilena. Sí, y esos son antecedentes bien relevantes, ¿no? Los relacionados, por ejemplo, a la seguridad es un tema clave en el proceso de evaluación de una vacuna, más todavía cuando se hace contra el tiempo, como es este caso. Sin duda, cabe recalcar que este tipo de vacuna basado en virus inactivado tiene un registro de seguridad histórico excelente. Otras vacunas a base de virus inactivado como las de influenza, polio, rabia en el pasado han demostrado ser muy seguras, con muy poco efecto adverso y por tanto ese es un aspecto que de seguro será evaluado muy positivamente. Sí, claro. Pablo, ahora desde el punto de vista del rol que podría jugar la vacuna en el plan de vacunación a nivel nacional, porque acá hay apuestas por distintos desarrollos, ¿no? Ya vemos que Pfizer-BioNTech es la primera en llegar a nuestro país, Sinovac podría ser la siguiente, luego vendrán otras eventualmente. ¿Cómo se compatibilizan ahí las distintas vacunas en ese plan de vacunación? Porque surgen dudas respecto a si uno tendrá la posibilidad de elegir la vacuna, por ejemplo, o si tienen la misma eficacia, como ya lo hablábamos antes. En definitiva, ¿cómo ven ustedes ese proceso de complementariedad de las distintas vacunas? Bueno, eso va a ser resorte finalmente del Ministerio de Salud, asesorado por sus distintos programas, como el Programa Nacional de Inmunizaciones, el PNI, y también incluso tal vez por recomendaciones del CABEI, que es un consejo asesor en vacunas e inmunizaciones. Yo veo que muy probablemente el programa de vacunación proceda según la disponibilidad de vacunas. No es trivial contar con un gran número de vacunas, es realmente una fortuna o un aspecto realmente ser favorecido como país el poder tener acceso de manera tan oportuna a vacunas como las que ya están siendo utilizadas en el país y que podrían ser utilizadas en muy corto plazo. Yo creo que todas las que van a ser pruebas por el ISP van a tener las características que el ISP requiere, seguridad y eficacia, y por tanto todas las que sean aprobadas por el ISP deberían ser consideradas positivamente o bienvenidas por la población. Y con total seguridad respecto a su seguridad precisamente y a la eficacia. Absolutamente, el ISP va a determinar esos dos parámetros y si el ISP aprueba, eso es garantía de que están cumplidos los parámetros de seguridad y eficacia que se requieren para una vacuna contra COVID-19. Respecto a los ensayos acá en Chile, Pablo, ¿cuánta gente se ha sometido a la vacuna de Sinovac? En estudio clínico en Chile van a ser 2.300 participantes. En la primera etapa se consideró personal de salud. Ya estamos iniciando la segunda etapa que considera población amplia. También no tiene límite de edad, así que considera un buen espectro etario de voluntarios. Y tiene una duración de 1 año. Ahora, durante ese año se van haciendo análisis interinos cada cierto tiempo de seguridad y eficacia que sin duda van a ir siendo reportados al ISP para complementar o contribuir con antecedentes respecto a esta vacuna. Y respecto, Pablo, a la edad, cuando usted hablaba de un rango de edad, ¿esta vacuna ha sido testeada también en adolescentes, por ejemplo, o menores de edad, o se refiere a la parte superior, digamos, del rango? Nuestro conocimiento, existen estudios clínicos fase 1-2, que son estudios clínicos previos a la fase 3, donde se evalúa eficacia. En los estudios clínicos fase 1-2 se evalúa seguridad e inmunogenicidad, que es la capacidad de la vacuna de generar respuesta inmune. Y este tipo de estudio en adolescentes se encuentra en curso en China. Así que ya hay interés de ir explorando otros grupos etarios para que puedan también ser beneficiados por esta vacuna contra COVID-19. Sí. Mientras no esté probada una vacuna en un grupo etario, un grupo poblacional de cierta edad, no se puede aplicar en ese grupo. Y todos sabemos que los niños por el momento en su mayoría no han sido evaluados en estudios clínicos y por tanto, por eso mismo es importante que ante tener la posibilidad del acceso a una vacuna, los adultos la utilicemos para así proteger a los niños que no pueden aún ser vacunados porque no hay vacuna aún aprobada para ellos. Pablo, por último, respecto al número de dosis disponibles, usted decía que hay posibilidad de que lleguen hasta 2 millones de dosis de aquí a fin de mes. ¿Cuál es el cronograma que viene después de eso? Bueno, ese cronograma lo tiene definido o un conocimiento el Ministerio de Salud. La Universidad Católica que realiza el estudio clínico transfirió todo lo que se refiere a la etapa de uso masivo de la vacuna al Estado chileno. Así que el Estado chileno, en el fondo, es el que está coordinando esas entregas con Sinovac directamente.
por lo que en el fondo se ha anunciado, hay un programa de recepción de una gran cantidad de vacunas de aquí a marzo incluso y de aquí a junio, con interés de vacunar a toda la población chilena. Así que la cantidad de vacuna de Sinovac que podría arribar al país en los próximos meses va a ser cuantiosa y debería ser suficiente para iniciar este programa de vacunación programado por el gobierno, que es muy ambicioso y que ojalá se pueda llevar a cabo satisfactoriamente, porque proyecta que de aquí a junio estemos prácticamente todos vacunados. Exactamente, y sabemos que esa es la única forma de salir de esta pandemia, la vacuna. Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que resuelva el ISP en un rato más. Así es, buen día. Nos vemos.